pero como él no habla español, entonces solo utiliza gestos, solo utiliza ademanes. Un ademán es un movimiento, por ejemplo, de manos. Este es un ademán. Él trata de utilizar ademanes y gestos de la cara para decir, esto es un error. Bienvenidos a un nuevo video de Aprende Español con Input Comprensible. Mi nombre es Ismar Higueros. Mira el video y trata de comprender las situaciones. No te preocupes si no entiendes algunas palabras. Puedes ver el video otra vez para comprender mejor el contenido. La historia de hoy se llama La boda del año. La boda del año. Una boda. Tan, tan, tarán, tan, tan, tarán. Y aquí vemos un turista. Este turista se llama David Carter. Normalmente en Latinoamérica a las personas que se llaman David les llamamos David. Este nombre se utiliza en el mundo hispanohablante, David. Pero algunos podrían llamarle David también, David. Vemos que David es un turista. Él tiene una mochila con sus cosas. Quizás sea un mochilero. Un mochilero se le llama a alguien que viaja en muchos pueblos y carga todas sus cosas necesarias para andar conociendo lugares. Le gusta andar conociendo lugares. Aquí tiene su bolsa para dormir posiblemente. Tiene una cámara. Es una cámara un poco antigua quizá. Sí, un poco antigua. Y tiene un pantalón un poco corto, color beige, camisa beige también, y sus zapatos color marrón. Veamos de qué habla esta historia. Ok, esta historia comienza cuando un avión aterriza en este país. ¿Tú sabes cuál es este país? Ah, seguramente que sí, ¿no? Este país es España. Aquí vemos unas banderas también de España. Y esta es la pista de aterrizaje. Aterrizaje. Se le llama aterrizaje porque esto acá es como decir la Tierra, ¿no? El planeta Tierra. Entonces el avión llega sobre la Tierra. Por esto se le llama aterrizar. Aterrizar. El avión está aterrizando y aquí está el aeropuerto. Vemos unas palmeras y algunos postes de luz también, algunos postes. Hay personas en la sala de espera. Esta es seguramente la sala de espera de este aeropuerto. Las personas están esperando, ¿no? Esperando a algún familiar, algún amigo, cualquier persona. Y esta es una ventana panorámica, para poder observar cuando los aviones aterrizan o despegan. David ahora está en un lugar de España, pero él no sabe exactamente en dónde está. Él no sabe tanto español. Él no sabe mucho español. Para él, para David, las señales están en un idioma extraño, ¿no? No entiende mucho las señales. Él busca un poco en Google Maps, en Google Maps seguramente, dónde está él en este momento. Y algunas personas caminan por las calles. Caminan acá por las calles y él se siente un poco perdido. Un poco perdido. Ahora David
ha llegado a un pueblo posiblemente algo pequeño. Pero en este pueblo parece que hay una fiesta, una celebración. Tienen tienen adornado el lugar con banderines. Banderines, estos son banderines. Son como banderas, pero pequeñas, ¿no? Triangulares, normalmente triangulares. A esto se le llama banderines. Vemos también que las casas tienen flores en las paredes, muchas flores. Aquí algunas flores en macetas. Vemos un barril acá, un barril. Esta niña está bailando, sí, las personas están bailando, están celebrando. Y algunos hombres están tocando guitarra, música tradicional. Y aquí en el fondo se observa un campanario, ¿no? Un lugar de la iglesia donde están las campanas. Tilín, tilín, tilín. Las campanas, es un campanario. Seguramente de una iglesia católica, seguramente una iglesia católica. Vemos que la mayoría de casas son de dos plantas o dos niveles. Podemos decir dos plantas o dos niveles. Primer nivel, segundo nivel. Y también hay algunos balcones. Algunos balcones para que las personas puedan salir a observar la calle, observar qué pasa en las calles. Es un pueblo pintoresco en España. David es recibido con entusiasmo. Él es un turista, claro. Estas personas no lo conocen, no conocen a David, pero lo reciben con mucha alegría. ¡Hey, bienvenido! ¡Hola, bienvenido! Vemos que este señor tiene un chaleco. Quiere decir no tiene mangas. No tiene mangas. También este señor tiene un chaleco. Este señor tiene una camisa a cuadros o camisa cuadriculada porque tiene cuadros. Camisa cuadriculada. También él tiene una camisa cuadriculada. Tienen sus pantalones un poco cortos, igual a los de David. Y las chicas llevan vestidos largos, vestidos de flores, con adornos de flores. Ujú. Este señor parece que lleva una boina, una como gorra llamada boina. Este señor le dice algo a David, parece que lo llama. ¡Hey, ven, ven! O venga, venga. Lo llama. Hay una chica, esta chica está vestida de novia, Lleva un vestido blanco, un vestido para bodas, para bodas. Ton, ton, tron, ton, ton, tron. Esta chica se llama Sofía Velázquez. Sofía Velázquez. Y tiene un velo de novia. Un velo. Esto se llama el velo. También tiene un abanico en la mano. Ella sostiene un abanico y tiene una corona de flores. Una corona de flores rojas y blancas. También lleva algunas joyas, unas joyas muy elegantes. Por ejemplo, aretes, lleva aretes o pendientes, le llamamos también. Lleva un collar posiblemente de oro. Posiblemente el material de este collar es oro. De modo que ella está vestida muy elegante, claro, para su boda, por supuesto, para su boda. Y hay algunas otras señoras o chicas vestidas muy elegante. Tal vez son las damas de honor posiblemente, las amigas más cercanas de la novia que la acompañan durante la ceremonia de bodas.
Aquí hay un hombre vestido de manera formal. Sí, tal vez es el novio, no lo sé. Tal vez es la persona, el hombre que se casará con Sofía, no sé. Ahora un anciano le ofrece una copa de vino a David, ¿no? A David le ofrece una copa de vino. David está un poco sorprendido como, ¿vino para mí? ¿Por qué? ¿No? Él no sabe por qué le dan una copa de vino, pero él piensa, ok, tal vez en este pueblo ellos son muy amables, ¿no? Muy amables, muy hospitalarios. Esta es una palabra, muy hospitalarios. Significa que reciben a las visitas de una manera muy amable, muy cortés. A esto se le llama ser hospitalario. Si una visita llega a tu casa y tú le dices, hey, ven, toma un vaso de agua, siéntate en el sofá, quieres escuchar un poco de música, tal vez le dices, hoy puedes dormir en mi casa, también puedes dormir. Entonces tú eres una persona muy hospitalaria, una persona hospitalaria, sí. Y David piensa, tal vez en este pueblo son muy hospitalarios. El Señor es muy amable, él sonríe, tiene un pequeño sombrero y podemos ver que es un anciano, una persona mayor. Su cabello es color gris, un poco blanco, porque él tiene canas. Canas se llaman los cabellos blancos, canas. Entonces, él tiene un cabello canoso y lleva también unas gafas o unos lentes para poder observar bien. Aquí vemos en el fondo algunos otros ancianos. También podemos ver que aquí hay unos barriles. Estos barriles normalmente se utilizan para almacenar el vino. En este lugar guardan el vino durante muchos meses o años posiblemente para que el vino tenga un buen sabor, un buen sabor. Pero después de un tiempo ya no usan el barril para el vino, sino que lo utilizan como un adorno. Por ejemplo, acá lo están utilizando como una maceta para flores. Lo usan como una maceta para flores ahora, pero antes fue un barril para vino, seguramente. Tienen una mesa aquí también con un mantel y algunas sillas para las personas de la fiesta, seguramente. David bebe su copa de vino. Dice, "Oh, ok, gracias." Bebe su copa de vino y él disfruta el ambiente. Está disfrutando. Disfrutar significa cuando tú estás feliz en una situación, en cualquier situación. A esto se le llama disfrutar. Él está disfrutando. Escucha la música tradicional de España con guitarras. Bandolero, bandolera. Sí, música tradicional de España. Y aquí están ellos tocando guitarras, las chicas también bailando. Esta lleva un vestido naranja, ella tiene un vestido rosa probablemente, sí. Y ella un vestido, creo que es color aqua, sí. Y David tiene su pasaporte en su bolsillo. Muy importante, ¿no? El pasaporte. Cuando tú vas como turista a un país, importante tu pasaporte. Ahora, un señor lo toma del brazo, lo toma y lo lleva, lo invita a pasar a otro lugar. Aquí parece que hay un altar. Este parece ser un altar de bodas, un altar para bodas. Y el Señor lo guía
a David a este altar. Lo invita al altar. Parece que este es otro señor diferente al que le dio la copa, o no sé si es el mismo señor, pero cambió de sombrero. Cambió de sombrero. Tiene un sombrero más pequeño, más pequeño. Ahora David está frente a la novia, ¿no? Frente a la novia, frente a Sofía Velázquez, está frente a ella. Y David piensa, ok, tal vez es una tradición en este lugar que los turistas puedan saludar a la novia, deben felicitar a la novia. Entonces él observa a Sofía y él piensa, oh, wow, es una chica muy linda, verdaderamente es una chica muy linda. Seguramente Sofía piensa también, oh, este turista es muy guapo, muy guapo. Vemos que Sofía tiene su cabello trenzado, cabello trenzado. Ella tiene una trenza. Cuando el cabello está en este orden, normalmente para las chicas, esto se llama una trenza. Ella tiene su cabello trenzado. Y las personas están sonriendo alrededor. Ah, qué lindo, ¿no? Observan. Ahora hay otro señor que comienza a hablar y él tiene un libro en su mano. Tiene un libro. Vemos que lleva un sombrero también. Trae puesto un sombrero y este señor tiene un bigote blanco, un bigote canoso también. Este señor comienza a hablar, pero David no entiende exactamente qué dice el Señor, porque recordemos que David no sabe hablar español aún. Entonces David escucha bla 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 bla. ¿No? No entiende nada qué está pasando, pero está observando que todo lo que sucede. Vemos también que este señor utiliza un chaleco gris. Parece que los chalecos son muy populares en ese lugar. Sí. Mientras Sofía sostiene un ramo de flores, un ramo de flores. Es una tradición en muchos países al final de la boda, al terminar la boda, lanzar este ramo hacia atrás. La novia, sin voltear a ver hacia atrás, voltear, ella lanza el ramo y otras mujeres, mujeres que sean solteras, mujeres que no se han casado aún, ellas intentan atrapar este ramo, porque la chica que atrape ese ramo, la chica que atrapa este ramo es la próxima en casarse o será la próxima en casarse. Entonces es una tradición en muchos países que las chicas solteras intenten atrapar y se pelean a veces. ¡Ah! Pelean para atrapar el ramo de flores. Esto es una parte muy emocionante de las bodas. David sonríe mientras observa todo esto. No entiende, él solo escucha al anciano decir bla 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 bla. No entiende. Pero las personas están felices, todos están sonriendo. Entonces David también sonríe, ¿no? Pero no sabe qué pasa. Luego una señora, una anciana, le coloca corona, una corona de flores también. Flores blancas y rojas, ¿sí? Se la coloca en la cabeza. Y David piensa, wow, en este pueblo son muy hospitalarios. Ellos son muy amables, ¿sí? Reciben a los turistas con mucho cariño, a los turistas. Y vemos que esta señora también tiene el cabello canoso.
Su cabello es blanco o color gris. Lleva gafas también, gafas. Y tiene un poco de arrugas. Aquí, arrugas. ¿No? Es una persona mayor. David tiene su barba, ¿no? Él utiliza una barba color marrón. Parece que sus ojos son verdes. David tiene ojos verdes. La señora coloca esta corona de flores en la cabeza de David y él está un poco desconcertado. Desconcertado significa no comprende lo que pasa, pero ok. La novia sonríe, sonríe con ternura, voltea a ver a David. Ah, y sonríe, ¿no? Sonríe. David la observa y dice, ok, una chica muy linda, cierto, es una chica muy linda. Y las otras chicas están atentas a todo lo que sucede, todo lo que sucede. Ahora el señor que antes tenía el libro en las manos, él le dice algo a David y David solamente logra comprender la palabra repite. Solo comprende esta palabra, repite, pero no entiende lo demás. Entonces el Señor le dice, repite, sí, acepto. Entonces también David dice, sí, acepto, pero no sabe qué significa esta palabra. Sí, sí, acepto, acepto. ¿Qué significa? Cuando David dice, sí, acepto, las personas en el pueblo comienzan a celebrar. ¡Eh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¿No? Esto dice la frase, que vivan los novios, que vivan los novios. Es como para desearle felicidades a alguien en su nuevo matrimonio. Ahora empieza el matrimonio. A veces en el mundo hispanohablante utilizamos la palabra boda como sinónimo de matrimonio, pero esto no es tan correcto realmente, porque la boda simplemente es la ceremonia, solamente este día, la ceremonia, y el matrimonio es durante todos los años que dure. Bueno, algunos matrimonios duran muy pocos meses, creo yo. Pero algunos matrimonios duran hasta 50 años, 80 años, no sé. Lamento interrumpir. Si deseas llevar tu nivel de español al siguiente nivel, únete a nuestras clases de español comprensible para nivel intermedio. Completa el formulario que aparece en la descripción y reserva una clase gratuita para conocer nuestra metodología. Entonces todos dicen, ¡bravo! ¡Que vivan los novios! Aplauden, lanzan pétalos de rosa. Aquí hay pétalos de rosa en el aire. Puedes ver, las personas les lanzan estos pétalos de rosa y vitorean. La palabra vitorear es como aplaudir, bravo, vitorear. Es como en un partido también de algunos deportes. Por ejemplo, en España y en Latinoamérica a muchas personas les gusta mucho el fútbol, ¿no? El fútbol. Y cuando van a ver un partido de fútbol, lo que en Estados Unidos llaman soccer, cuando van a ver un partido de fútbol, muchos vitorean también. ¡Ay, bravo, ganamos, bravo, bravo! O gol, excelente, gol. Todo esto se llama vitorear, vitorear. Wow, ahora Sofía le da un beso en la mejilla a David. Aquí, la mejilla, ¿no? Un beso. Le da un beso. Y David abre los ojos sorprendido, como, ¿what? ¿No? ¿Qué pasa, no? Y la novia le da un beso. Ahora David se da cuenta del error. Ahora David comprende.
Darse cuenta de algo es cuando tú finalmente comprendes algo o tú notas algo y tú comprendes. Esto es darse cuenta. Ahora David se da cuenta del error y está asustado como, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Ok? Me acabo de casar. Me acabo de casar. ¿Qué hice? ¿No? Él está asustado. Está en estado de shock. Estado de shock, decimos también a veces, ¿no? Bueno, las chicas siguen aplaudiendo, están celebrando, ¿no? Y parece que Sofía está muy feliz también. Parece que la chica está muy feliz. Tal vez ella piensa, oh, me acabo de casar con un hombre muy guapo, muy lindo. David trata de explicar que esto es un error, que no es posible, que él no estaba pensando en llegar a España a casarse. Él no estaba pensando en casarse. Y él trata de explicar esto, pero como él no habla español, entonces solo utiliza gestos, solo utiliza ademanes. Un ademán es un movimiento, por ejemplo, de manos. Este es un ademán. Él trata de utilizar ademanes y gestos de la cara para decir, esto es un error. Pero a Sofía no le importa esto. Ella tal vez no entiende lo que él dice tampoco. Y ella está sonriente. Ahora David y Sofía dicen, suscríbete a este canal, suscríbete, ¿no? Y activa la campanita de notificaciones para no perderte todas las historias y contenido que estaré publicando en este canal. Esto dice David y Sofía, no Ismar, no, David y Sofía. Dicen suscríbete. Bueno, ahora todas las personas felicitan a David, todos los aldeanos, aldeanos. La palabra aldeanos viene de la palabra aldea. Una aldea es un pueblo pequeño, un pueblo pequeño. Entonces las personas que viven en un pueblo pequeño se les llama aldeanos. Algunas aldeanas llevan flores, ¿no? Canastas con flores. Algunos aldeanos acá. Muchos le dan palmadas en la espalda, como, vamos hombre, bravo, bravo hombre. Y las mujeres, bravo. Algunos lo abrazan también, lo abrazan. Todo el mundo se ha vuelto loco y lo están felicitando, lo están felicitando. Ahora David está algo emocionado, ¿ok? Está contento, parece. En este momento David observa un cartel en la calle que dice boda del año. Boda del año. Esto dice el cartel. Y David está procesando la información en su cerebro, procesando la información. Boda del año. ¿Boda? ¿Boda? Tan, tan, tarán, tan, tan, tarán. Ok, esta es la boda del año y yo me acabo de casar en esta boda. Entonces llega un señor muy elegante, ¿sí? Un señor vestido de traje formal y le da a David un certificado. Este papel es un certificado y el certificado tiene su nombre, David Carter o David Carter, y también el nombre de Sofía, Sofía Velázquez. Y este certificado está en español. Él no entiende todo, pero él comprende que este es un certificado de matrimonio. Un certificado de matrimonio. Quiere decir que esta boda es oficial. Esta boda es oficial. Este señor seguramente es el alcalde.
Él seguramente es el alcalde de esta comunidad o de este pueblo. El alcalde normalmente es la persona con mayor autoridad en un pueblo, con mayor autoridad. Él es el alcalde y él le da su certificado de matrimonio. David lo recibe, ¿no? Tiene su nombre, David Carter. Ahora el turista, ¿no? David mira a la novia con confusión y le dice, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Por qué dice aquí David Carter y Sofía Velázquez? ¿Ahora estamos casados? ¿Nosotros estamos casados? Y Sofía solamente sonríe. ¿No? Solo sonríe. Y un niño le grita a David, baila con la novia. Le dice, ahora debes bailar con la novia, debes bailar. Es una tradición, es una tradición. Y parece que David está contento ahora. Creo que él está contento. Y dice, qué diablos, qué diablos. Yo voy a bailar. Entonces toma a Sofía del brazo para comenzar a bailar. Comenzar a bailar y celebrar esta boda. Mientras todo el mundo aplaude. Todo el público, bravo! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! Después lo invitan a pasar a una mesa donde hay variedad de comida típica española. Por ejemplo, algunas tapas, que son como unos bocados pequeños con un poco tal vez de embutidos, ¿no? Como un tipo como de carne procesada, jamón, posiblemente jamón. Hay diferentes estilos de tapas en España, como bocadillos. También vemos que tienen algunas aceitunas, unas aceitunas. Con esto fabrican el aceite de oliva, que es muy popular en España, el aceite de oliva. Pero también se utilizan para comer como bocadillos, ¿no? ¿A ti te gusta comer aceitunas? Algunas personas dicen que tienen un sabor extraño, algunas personas, pero a muchas personas les encanta comer aceitunas. Y aquí tienen lo que parece ser paella, la comida paella, una comida tradicional en España que está hecha de arroz y también mariscos, es decir, pequeños animales que viven en el mar. Por esto se llaman mariscos, porque son animales del mar. Entonces, paella, tienen un poco de pan también cortado en trozos y por supuesto 2 copas vino tinto y una botella aquí para continuar tomando más vino tinto si ellos quieren. David está observando a Sofía y dice, ok, es muy linda, está bien. Y Sofía también observa a David y dice, ok, todo lindo, ¿no? Ahora Sofía le da un anillo, le coloca un anillo en su dedo. Este es un anillo de bodas, un anillo de matrimonio, se le llama también un anillo de matrimonio. Y esto servirá para mostrar a todo el mundo que él es un hombre casado, que él ya no es soltero, él es un hombre casado ahora. Cuando su familia lo vea en su país de origen y sus amigos, ellos verán este anillo y dirán, ok, David es un hombre casado. Y aquí observamos el plato de paella. Tiene unos camarones, es arroz con camarones. En este momento, Sofía lo llama a David a que se acerque y ella le dice algo en secreto al oído.
les susurra algo al oído. Susurrar es hablar en voz baja. Esto es susurrar, ¿no? No sé si se escucha en el micrófono, ¿no? Le susurra algo al oído para que las otras personas no puedan escuchar. Mientras tanto, todos los aldeanos continúan bailando y tocando música. Bandolero, bandolera. Todos están celebrando muy contentos. A ellos solo les interesa la fiesta. Esto es lo que ellos quieren, bailar y tocar música. Acá vemos algunas carretas, unas carretas que las tienen como adorno, o tal vez para ventas, para vender artículos posiblemente. Y parece que tienen aquí, sí, algunas frutas y jarrones de barro. Barro es el material para hacer estos jarrones. Es como tierra pero con agua. Le dan forma, le dan forma. Esto es el barro. Y tienen algunos jarrones. Algunos jarrones. Ahora Sofía le dice a David, sígueme, sígueme, le dice. Lo toma de la mano, lo toma de la mano y lo lleva a un lugar apartado para hablar a solas con él. Aquí ella hablará a solas con él. No donde está la fiesta, donde está la bulla, la música, no. Un lugar apartados para charlar. Y ella le dice ahora a David que el anillo que David lleva ahora es falso. Es falso. No es un anillo realmente de oro, por ejemplo. Es un anillo de fantasía, se le llama. Un anillo de fantasía. Un anillo que no es real, ¿verdad? No es realmente un anillo de bodas. Y ella le explica que cada año ellos hacen una broma a un turista. El pueblo organiza una broma para un turista. Y a este día le llaman la boda del año. Pero en realidad es una fiesta para el pueblo, para divertirse y para hacerle una broma a algún turista que llegue a este pueblo. Entonces, David ahora está comprendiendo que todo esto es una broma y él empieza a reírse también. Una broma, pero al mismo tiempo está un poco aliviado, ¿no? Como estuvo cerca, ¿no? Esa estuvo cerca, como quien dice, era una situación que realmente él no quería que esta situación pasara porque David es soltero. Él no pensaba aún en casarse. Entonces ahora está un poco aliviado, por eso se ríe. ¡Qué broma, ¿no? ¡Qué broma! Pero está bien, él piensa que la broma es divertida. Y decide continuar disfrutando la fiesta. Ahora está bailando con Sofía, están tomados de la mano. David tiene la mano en la cintura de Sofía para bailar agarrados. Agarrados significa juntos, están juntos. Y vemos acá en el fondo que muchas chicas bailan también con sus largos vestidos, con sus largos vestidos. Todos los aldeanos continúan celebrando. Después que la fiesta termina y todos van a dormir, al día siguiente, David se despierta temprano y él observa que todo el lugar está un poco desordenado después de la fiesta. Esto sucede a la mañana siguiente de la boda. Vemos que los aldeanos dejaron un poco de basura por las calles, un poco de restos de comida o banderines
todo. Y una guitarra, dejaron una guitarra acá también. Entonces David ve que este pueblo es muy tranquilo, pero él dice adiós a este pueblo. Sonríe y dice adiós. Y él decide regresar a su país. Entonces toma un avión. Vemos que este avión está despegando, ¿no? Despegando. Creo que se dice despegando porque algo que está pegado está así, ¿no? Pegado. Y aquí se despega. Se despega. Entonces, este avión está despegando de este aeropuerto posiblemente en Madrid, el aeropuerto, o en algún otro lugar de España, ¿no? Aquí están las banderas de España, están las luces del aeropuerto y bueno, ahora sí, David dice adiós España y él está preparándose para una próxima aventura en otro lugar, en algún otro lugar del mundo, o tal vez él visitará Latinoamérica. ¿Mm? Comenta acá abajo cuál país hispanohablante te gustaría visitar algún día. ¿Qué país te gustaría visitar? Déjalo en los comentarios. Y este es el fin de la historia de hoy. Si te gusta este contenido y quieres motivarme a continuar creando estos videos, puedes invitarme a un café. Encontrarás mi link de PayPal en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.